Hablamos de más balas y amenazas que ocurrieron en la medianoche. Otra vez el epicentro es una estación de servicio, esta vez la que está ubicada en la zona de Oroño y La Madrid. Y estas imágenes son exclusivas, que toman el momento en donde los atacantes abren fuego en la estación de servicio, donde el movimiento era normal, vehículos cargando nafta, playeros, dialogando entre sí, y esa moto que circula por el centro de la estación de servicio y abre fuego. Todos salieron corriendo, atemorizados por lo ocurrido. Fíjense que se ve la situación de un hombre cuerpo a tierra en el minimarket de esta estación y los playeros refugiándose tras la parte posterior del vehículo que estaba cargando nafta. Estas imágenes muestran exactamente lo ocurrido anoche, allí donde estamos trabajando con Gabriela Peralta. Gaby, ahora sí podemos comenzar a ampliar y ver cómo ha quedado la estación. Sí, eran cerca de las 22 horas. Tenemos que hablar de un horario en donde todavía hay mucha transitabilidad de vehículos, sobre todo sobre Boulevard Oroño, pero también en esta estación de servicios. Era el movimiento habitual de un día de semana en que llegan personas a tomarse un café, en que los playeros están allí trabajando, conversando entre ellos a la espera de un vehículo. Y como observarás en las imágenes, casi que ni se percatan de la presencia de esta moto que circula lentamente. ¿Qué es lo que hace la moto? En realidad, analizar el espacio que pensaban atacar. Porque lo que observan es todo lo que ocurría dentro de este minimarket, que se caracteriza por ser absolutamente vidriado, como ocurre en la mayoría de las estaciones de servicio, sobre todo las que han mejorado su imagen en el último tiempo. Un espacio abierto para que justamente las personas que están dentro disfrutando de un café, de alguna bebida caliente, puedan observar hacia el afuera. Los observan a todos ellos, y cuando se acercan al sector de la puerta lo que hacen es disparar en 4 oportunidades. Y te diría que lo hacen a una altura que pueden generar daño. Tanto es así que los proyectiles, en total 4, que podés ver aquí marcados, vamos a empezar de abajo hacia arriba, uno en la parte más baja, entendemos hacia el último disparo, por eso está marcado con la letra D, uno que está marcado con la letra C, te diría a la altura de la rodilla de una persona adulta, y 2 más que ingresan por este sector y que terminan yendo en dirección hacia el sector donde está el minimercado y donde se encontraban 2 empleadas trabajando y una persona que estaba en ese momento pagando en la caja. Y te voy a contar un detalle que estremece, Sonia. Sí. Quiero que observes esto que vimos hace instantes en este lugar. Aquí en la puerta. ¿Llegás a visualizar? A ver, voy a sostenerlo con la mano para que lo lleguen a ver. No. Son esquirlas de las balas. Ajá. Fíjate que están totalmente destrozadas. ¿Sabes por qué? Porque lo que mencionan los trabajadores es que las balas utilizadas, no se explican ellos por qué, es como que se hubieran abierto al chocar contra este cristal reforzado con el que cuenta la estación, y es que volaron estas esquirlas de las balas, como podrás ver, en múltiples pedazos. Por eso, en un primer momento se hablaba de una persona herida, de esa persona que estaba en el sector de cajas. Sí. Porque él lo que percibe es un roce, algo que lo roza, algo que lo toca. Probablemente hayan sido estas esquirlas. No llegaron a lastimarlo, y es por eso que no estamos hablando de personas heridas, pero sí a que él tuviera la sensación de haber recibido un impacto. Imagínense la conmoción en ese momento, 10 de la noche, corridas, el sonido del estallido de estos cristales y la sensación de que algo impacta sobre el cuerpo de uno. Es por eso que quedó en estado de shock una de las empleadas. Pasaron varias horas cuando quisieron tomarle declaración y la joven no podía expresar ninguna palabra. Había quedado anonadada por lo ocurrido. Y digo, este no es un dato menor, porque las balas utilizadas aquí, balas de calibre 9 milímetros que tienen este poder de fuego, el de atravesar cristales reforzados, el de recorrer varios metros, el de poder herir gravemente a una persona, si además, nos decían algunos investigadores, se cortan en la parte frontal en cruz, terminan generando este efecto. Un efecto que puede ser devastador para una persona que reciba un disparo de este tenor. Por eso también destacamos esto. A ver, los empleados tienen la sensación de que no hubo una intención de matar, porque si hubieran querido hacerlo quizás hubieran disparado hacia los playeros. Y la verdad que nos suena horrible decir esto porque lamentablemente en nuestra ciudad esto ya ocurrió.
pero eso fue lo que ellos primero sintieron, que podrían haber ido directamente sobre alguno de ellos porque en ningún momento esperaban encontrarse con este ataque. No había motivo para recibir ningún tipo de ataque, no hay explicación para esta locura que estamos viviendo en la ciudad. Pero la realidad es que al menos las balas con las que contaban estos hombres eran balas que tenían la posibilidad de generar un daño superior al de cualquier proyectil que se dispara con un arma de fuego. Entonces eso también lo queremos destacar. Y aquí está la prueba, esto que nos mencionaban, el de un disparo que al tocar algún elemento simplemente se abre y se parte en múltiples pedazos, como lo podemos visualizar aquí. Y después la otra cuestión tiene que ver con este rodado. Como verás en imágenes, avanzan con un rodado que se podría considerar menor. No son de esas motos que llaman la atención, como muchas veces contamos, que pueden avanzar a altas velocidades. Es un rodado que algunos entienden era de 110 centímetros cúbicos de cilindrada, que sí alcanza una alta velocidad, pero no es de los más rápidos del mercado. Y te menciono esto porque posteriormente, varias horas después, en la zona sur, en lo que es la zona de Flammarion y Las Vías, allí la policía halló un rodado abandonado. Una moto que habían robado el día domingo. Hay que pensar que estaban planificando este hecho desde el fin de semana y con ese fin robaron la moto. La verdad no lo podemos afirmar, pero creen que esa moto podría estar vinculada con estos hombres que actuaron anoche aquí. Claro, en una moto entonces que apareció abandonada con pedido de captura y la policía intuye, cree, empieza a ligarlo con este episodio. Podría ser la moto utilizada porque coincide con las imágenes que estábamos viendo y que repasamos una vez más. Se ven los disparos y se ve esta figura de cuerpo a tierra de las personas que están en el interior, ¿no? Tratando de refugiarse. Hasta un perro sale corriendo. Me imagino los estruendos que se habrán escuchado allí en ese lugar donde el vidrio quedó partido, en pie pero partido, y las balas lograron atravesar, porque decías, bueno, tienen esta modalidad, esta es una nueva, Gaby, que estamos aprendiendo, entonces le hacen como una cruz a las balas para que impacte de esta forma y se abran, se desplieguen. ¿Llegaron estas balas a atravesar y pegar en el interior de las mesas o las heladeras de este mini market también? Sí, precisamente, mira, nosotros queremos ser respetuosos de los trabajadores que están en el interior, pero vas a poder visualizar desde el exterior cómo algunas de estas balas impactan contra uno de los freezers de helados que tienen dentro de este espacio. Digo, esto es casual, no fue algo planificado. En realidad los que atacaron no pudieron prever que hubiera esto, porque si no hubiera sido por estos freezers, lo cierto es que quizás sí tendríamos que hablar de personas heridas. En realidad esto contuvo el impacto de estos proyectiles y también otro elemento que contuvo el impacto fue esta pantalla con la que cuenta la estación de servicios, que es donde se exponen habitualmente las ofertas con las que cuentan en el mini mercado, que también recibió uno de los disparos y contuvo el avance. Pero aún así hay algunas que lograron atravesar por estas esquirlas que nosotros les mencionábamos, que ellos pudieron ver en todo el lugar, más allá de los cristales que también obviamente todavía se pueden visualizar en el suelo. Uno observa que han quedado algunas esquirlas de los vidrios. Esto estalló hacia adentro y la verdad es que nadie podía presumir dónde iba a estar en ese momento una persona, quizás buscando un elemento en el sector de heladeras. Fue algo de segundos, como se observa en las imágenes. Por eso también hablamos de que en realidad se puso en riesgo a las personas, más allá de que es difícil establecer las intenciones. Uno entiende de que no hubo demasiada preparación, transitan lentamente, observan a dónde pueden disparar y lo hacen, te diría, en dirección y apuntando hacia el sector donde se encuentran los empleados del multishop y donde estaba este cliente. Por eso es casi una cuestión de milímetros por los cuales no podemos hablar de personas heridas. Podría haber resultado alguien lastimado. Totalmente. Y Gaby, ¿y en ese interín arrojan una nota, una amenaza? Arrojan una nota que se entiende como una amenaza en el contexto, porque en realidad lo que dice esta misiva es: te estamos esperando, a Di María, te estamos esperando los rosarinos. Esto en otro contexto podría leerse de otra manera, pero considerando el ataque y también considerando el antecedente de lo ocurrido en el día de ayer en el Club El Torito, se entiende claramente como una amenaza, como un mensaje irónico, como que esta sería la espera que tiene que prever el jugador, que por estos momentos está decidiendo si acepta o no la oferta de Rosario Central, que tiene claras intenciones de que Fideo se despida de su actividad futbolística en Rosario, en el club que lo vio crecer. Claro, como si lo de ayer no hubiese sido y un hecho folclórico. Claramente, Sonia, Gaby, Fer,
que ya no es folclore. Exacto. Si alguien tenía alguna duda ayer, este hecho violento todavía es prematuro para la investigación penal, porque no tenemos identificados. El propio Marciani y la PDI confirmaba que están detrás de esa moto robada para ver si es la misma que intervino en este episodio, pero está claro que para la Fiscalía esto es un hecho de intimidación pública. En la oportunidad en que también amedrentaron una vivienda de Di María en Funes, pero que no hubo heridos, esa fue la figura de la Fiscalía. Y los detenidos están 2 años en prisión porque entiende el contexto de la Fiscalía. No es un hecho más. Se suma a un contexto extremadamente violento, con lo cual, si dan con el paradero de estas 2 personas que tienen una percepción de la impunidad tan desarrollada, porque uno imaginaba, cuando conocía el primer detalle de la información, bueno, esto fue en un momento que había luz baja, no había gente. 3 de la mañana, no, 10 de la noche. La verdad que la imagen causa escozor, porque uno, digamos, siente un principio de identificación. Cualquiera puede ir a llenar el combustible, el tanque con combustible, en el acceso sur de la ciudad de Rosario, y se topa con estos dementes que para dejar un mensaje pueden generar una tragedia. Y en Rosario, bueno, pruebas al canto. Cada vez que se quiso generar temor, se termina generando una tragedia, lamentablemente. Y además, Sonia, Guille, Gaby, esta percepción de la que habla Guillermo respecto de la impunidad total, no va a quedar fuera de ese análisis de Di María. Es imposible que quede fuera del análisis de Di María a la hora de decir voy y acepto. Por más que venga 6 meses, por más que viva en Buenos Aires, que viva en Arroyo Seco, donde quieras, está en juego él, su familia, ni siquiera uno habla de su esposa o de sus hijas, hablamos de todo el entorno familiar. Sí, quieren generar miedo, definitivamente. Bueno, hay que ver después si lo logran. Los que lo hicieron en la casa de Funes terminaron detenidos de una forma muy pava. Los detuvieron en un departamento en pleno microcentro de la ciudad. Tardaron pocos días en darse, porque no son delincuentes tan sofisticados tampoco. Bueno, estuvimos trabajando hoy desde muy tempranito, Gaby, sobre este tema, y también el jefe de policía de investigación hablaba al respecto de lo ocurrido. El día de ayer, siendo las 22:30 horas aproximadamente, ingresan a la estación de servicio 2 personas a bordo de una motocicleta de 110 centímetros cúbicos. Uno tenía un casco, el otro tenía una capucha. Se dirige hasta el sector del surtidor y efectúan detonaciones de armas de fuego contra el vidrio del mini shop. A posterior se dan a la fuga y antes de retirarse tiran una nota en la cual la firman los rosarinos y hace una alusión al futbolista Di María. A posterior nosotros secuestramos una moto que puede llegar a tener relación con este hecho en Flammarion y las vías del ferrocarril. Esa moto tenía un pedido de secuestro por haber sido sustraída en fecha del 26 del corriente mes. ¿Cuántos fueron los disparos y de qué calibre? Tenemos 2 vainas servidas, pero tenemos 4 impactos que están en la vidriera acá del mini shop. ¿Tienen alguna hipótesis sobre esto? Quizás es un amedrentamiento utilizando la figura de Angelito Di María. Bueno, estamos trabajando varias hipótesis con el fiscal Carbone a fin de determinar cuál es el motivo del que hicieron este hecho. ¿Qué vinculación podría tener con lo que ocurrió en el Torito justamente en la jornada de hoy? Bueno, también estamos en materia de investigación en cuanto a tratar de determinar si ese hecho tiene relación con este hecho. ¿Con la familia de María? No, hasta el momento no hemos hablado con la familia de María. Respecto a las personas que estaban en el interior del multishop, ¿qué tipo de situación vivieron? ¿Se habla de un roce de bala? No tenemos ninguna persona herida y, por supuesto, la conmoción lógica de esta característica, de este tipo de hecho. Bueno, con respecto a la ligación con el hecho de ayer, que bueno, es imposible no ligarlo, ¿no? Con el tema del Torito, en un ratito vamos a estar mostrando el video del ataque, donde también, Gaby, se está tratando de ver si la moto que circula por esa zona es la misma que circuló anoche. Claro, justamente mencionábamos esto, es tarea investigativa. Los fiscales están trabajando sobre las distintas cámaras de videovigilancia, no solamente que tomaron de este sector donde nos ubicamos, en la zona de Boulevard Oroño y La Madrid, sino también en lo ocurrido justamente varias horas antes en la zona norte. ¿Por qué decíamos esto? Porque las imágenes que nosotros logramos obtener en exclusiva del Club El Torito exponen la presencia de 3 personas, una de las cuales filma el accionar de quienes estarían arrojando la pintura contra el mural. Entienden que evidentemente hay otros partícipes allí que no llegan a ser
captados por la cámara del Torito del club, pero que sí podrían haber sido captadas por cámaras que se ubican en la esquina y que pertenecen al Ministerio de Seguridad. Exacto. Y allí está la clave, porque lo que analizábamos ayer, incluso con el presidente del club, era que en principio, si bien se observa a jóvenes, te diría adolescentes, incluso desplazándose en bicicleta, no fue en bicicleta que llevaron los tachos de pintura, que tiene que haber existido un rodado donde pudieran llevar esos tachos para generar ese daño. Entonces están evaluando ahora si también se observa una moto de similares características en ese hecho, porque allí sí se podrían enlazar los dos hechos que parecen muy diferentes, porque el otro hasta el día de ayer hasta se consideraba dentro del folclore, del mal gusto absoluto, pero dentro del folclore. A partir de este hecho ya toma otro tenor la situación. Entonces se está analizando si hay vínculo o no entre lo ocurrido en las últimas horas en dos sectores muy distanciados de la ciudad. Estas son las imágenes, Gaby, que decíamos tenemos en exclusiva de las instalaciones que muestran el momento donde estos jóvenes se acercan al club, tiran estos panfletos que ayer mostrábamos también con Nati trabajando en vivo desde el lugar. Todavía, a pesar de que había recogido la mayoría la PDI, había algunos arrojados allí y que, bueno, con trapos pintaron y arruinaron la fachada y el mural de Angelito Di María.